El sol de la mañana entraba por la ventana con rayos dorados, iluminando las motas de polvo que danzaban en el aire como pequeños secretos suspendidos en el tiempo. La habitación estaba llena de cajas de cartón apiladas, cada una marcada con letras apresuradas. Cocina, dormitorio, libros, sala de estar. Julia arrastró la última hasta el centro de la habitación. Se detuvo, jadeando, secándose con el brazo la fina capa de sudor que ya empezaba a formarse en su frente. A sus 28 años, Julia ya estaba acostumbrada a los cambios, pero este tenía un peso diferente. No era solo una casa nueva, no era solo un nuevo barrio. Era como si al cruzar las puertas de esa calle arbolada, yo también hubiera cruzado una frontera invisible, un portal a una nueva etapa de la vida. Marcos y Elena, sus padres, habían tomado una decisión tras jubilarse: cambiar el ruido de la gran ciudad por un lugar más tranquilo, donde las mañanas se llenaran del canto de los pájaros en lugar del rugido de los motores. Para Julia, que trabajaba como diseñadora gráfica desde casa, la mudanza parecía perfecta. Podría crear en silencio, pasear entre los árboles tras largas horas frente al ordenador y quizás incluso redescubrir ese olvidado sentido de pertenencia. Al pasar la mano por la tapa de la última caja, marcada en negrita y ligeramente borrosa como sala de estar, un leve escalofrío le recorrió la espalda. No era frío, era algo más, una premonición, la sensación de que este lugar albergaba historias que aún no había descubierto. Respiró profundamente intentando alejar el pensamiento. «Bueno, allá vamos», murmuró para sí misma, abriendo la caja. Dentro había marcos de fotos envueltos en papel de periódico, velas aromáticas y libros viejos con el aroma de las páginas amarillentas. Eran pequeños fragmentos de recuerdos, testigos silenciosos de la vida que su familia había construido. Julia fue adoptada. Esto nunca fue un secreto en su hogar. Desde pequeña sus padres le dijeron con dulzura y franqueza: «Naciste para nosotros de una manera diferente, hija. Pero fue el amor el que nos eligió, y el amor es el más grande de los nacimientos». Las palabras de Elena quedaron grabadas en su corazón como un mantra. Nunca le faltó nada. Ni cariño, ni sentido de pertenencia. Marcos y Elena eran sus padres en cada gesto, en cada mirada, en cada noche que se quedaban despiertos por la fiebre o una pesadilla. Aún así había una curiosidad silenciosa en su interior, tal vez algún día, que acechaba en un rincón de su mente. No era una herida abierta, sino una cicatriz discreta, casi invisible. Esa tarde, mientras las cajas aún ocupaban la sala como monumentos de la transición, Julia decidió dar un paseo para explorar el barrio. Se puso una blusa ligera, se recogió el pelo en un moño improvisado y salió por la puerta principal. Las calles eran distintas a las que estaba acostumbrada. Había niños jugando a la pelota, hombres regando plantas, vecinos saludándose con sonrisas que parecían sinceras. El tiempo allí transcurría a otro ritmo. El viento arrastraba hojas secas que se deslizaban por el asfalto en pequeñas danzas circulares. Y ahí fue cuando sucedió. Al doblar la esquina, Julia sintió algo inexplicable. Era como si un hilo invisible le hubiera tirado del corazón. Una sensación de familiaridad inexplicable. Se detuvo un momento, contemplando la pequeña floristería de la esquina. El cartel decía: «El Girasol». El nombre era simple, pero había algo en él que la hacía sonreír sin razón alguna. El aroma de las flores entraba por la puerta abierta y se mezclaba con el aire del atardecer. Era un perfume dulce, casi hipnótico. Julia cerró los ojos un instante y tuvo la extraña sensación de estar de vuelta en un lugar que nunca había visitado, como si el recuerdo de otra vida la llamara. «Qué extraño», susurró tocándose el brazo como si intentara despertar de un sueño. Siguió adelante, pero sus ojos volvían una y otra vez a la floristería. Una parte de ella sabía que este lugar desempeñaría un papel importante en su vida, aunque no podía explicar por qué. Esa noche, ya en su nueva habitación, Julia tardó un poco en conciliar el sueño. El silencio era diferente, impregnado del lejano canto de los grillos y el suave susurro de los árboles. Pero no fue el silencio lo que la mantuvo despierta. Fue esa inquietante sensación de reconocimiento ante la floristería,
como si hubiera encontrado una pieza faltante en un rompecabezas cuya imagen aún no reconocía. Cuando por fin se durmió, soñó con rostros que nunca había visto. Rostros indistintos que aparecían y desaparecían como reflejos en el agua. En el sueño, también había aroma a flores y una manta antigua hecha a mano que no lograba identificar. Se despertó en mitad de la noche, con el corazón acelerado. La luna iluminaba la pared del dormitorio, y Julia se abrazó a la almohada intentando calmarse. No había explicación racional, y en el fondo sabía que quizá no la hubiera. Pero una cosa era segura: su nueva vida apenas comenzaba, y este barrio ofrecía mucho más que calles tranquilas y vecinos amables. Guardaba secretos, secretos que tarde o temprano saldrían a la luz. A la mañana siguiente Julia se despertó más temprano de lo habitual. El sol aún salía tímidamente, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosas. La mudanza seguía dejando la casa desordenada, pero ese día no tenía ganas de organizar cajas ni de encender el ordenador para empezar a trabajar. Había algo que la atraía de regreso a la calle, algo que había estado susurrando en su pecho desde el momento en que vio la pequeña floristería. Respiró hondo, se vistió con sencillez, vaqueros, una blusa ligera y un moño improvisado, y salió de casa. El barrio estaba tranquilo, salvo por el sonido de los vecinos barriendo las aceras con escobas y el canto de algunos pájaros. Al doblar la esquina, el cartel apareció nuevamente ante ella. El girasol, esta vez Julia no pudo resistirse. Empujó la puerta de cristal, que emitió un ligero tintineo metálico. El aire interior era fresco y húmedo. Un aroma dulce y natural inundaba la habitación, combinando notas de rosas, jazmín y el rico aroma de hojas verdes recién regadas. Jarrones de diferentes tamaños se alineaban en los estantes de madera, y arreglos florales coloridos decoraban cada rincón. Tras el mostrador, una mujer de mediana edad arreglaba delicadamente un ramo. Su cabello castaño ya mostraba sutiles mechones plateados, pero lo que llamaba la atención era la ternura con la que acariciaba las flores, como si cuidara pequeños tesoros. «Buenos días», dijo la mujer sonriendo. «Es tu primera vez aquí, ¿verdad?» Julia asintió un poco incómoda. «Sí, me mudé al barrio ayer. Estaba paseando y no me pude resistir. El lugar es precioso». La mujer sonrió aún más ampliamente. «Bienvenidos. Soy Beatriz, y ese que está ahí atrás, cuidando las cajas de plántulas, es Ricardo, mi esposo». Julia miró hacia la parte trasera de la tienda y vio a un hombre alto y de hombros anchos que llevaba un jarrón de madera. Su rostro estaba curtido, pero sus ojos reflejaban una suave melancolía, como si siempre miraran más allá de lo que tenían delante. Ricardo levantó la mano en un saludo silencioso y Julia le devolvió el saludo. Beatriz se acercó al mostrador. «¿Y tú eres...?» «Julia», respondió sonriendo. «Es un placer». Beatriz repitió el nombre en voz baja como si experimentara una palabra sagrada. «Julia. Bonito nombre». Por un instante hubo un silencio leve, casi incómodo. Sus miradas se cruzaron como si hubiera algo ahí que ninguno de los dos pudiera explicar. Para romper la tensión, Julia miró las flores. «Creo que tomaré algunos para alegrar la nueva casa». Beatriz volvió a sonreír, recuperando su naturalidad. «Claro, acabo de recibir un arreglo de lirios. Simbolizan la renovación, los nuevos comienzos. Quizás te sirva para esta etapa de tu vida». Mientras preparaba el ramo, sus manos trabajaban con delicadeza. Julia observaba cada gesto, cada delicado movimiento de sus dedos, y sintió algo extraño, un espejo silencioso. Había algo en la actitud de Beatriz que le recordaba a sí misma. La forma de sus ojos, la sutil curva de su sonrisa, incluso la forma en que fruncía el ceño al concentrarse. Julia negó con la cabeza, intentando apartar ese pensamiento. Cuando Beatriz les ofreció el ramo, sus manos se tocaron. Fue breve, apenas un segundo. Pero la conmoción fue inmediata, como si una corriente eléctrica las hubiera atravesado. Julia retrocedió instintivamente. Beatriz también. Ambos sonrieron tratando de ocultarlo, pero había preguntas tácitas en sus ojos. «Gracias», murmuró Julia tomando las flores. «De nada», respondió Beatriz, pero su voz temblaba, casi se quebraba. Al salir de la tienda, Julia respiró hondo.
como si intentara recuperar el control de su cuerpo. El corazón le latía con fuerza, y el ramo en sus manos pesaba más de lo debido. Esa noche, mientras colocaba los lirios en un jarrón sobre la mesa de la sala, no podía dejar de pensar en lo que había sentido. No era solo compasión ni admiración, era como si se hubiera mirado en un espejo antiguo y hubiera encontrado algo de sí mismo que nunca antes había visto. Durante los días siguientes, Julia volvió a la floristería varias veces. A veces traía excusas banales. Quiero más flores para el dormitorio, o necesito un regalo para una amiga. Pero en el fondo, sabía que no eran las flores lo que la atraía. Era esa extraña sensación de estar en casa, de sentirse atraída por una fuerza invisible. Cada visita se convertía en una mezcla de comodidad e incomodidad. La comodidad de la cálida presencia de Beatriz, la serena amabilidad de Ricardo, el ambiente acogedor de la tienda, y la incomodidad de esa creciente inquietud en su pecho, como si estuviera a punto de descubrir algo que podría cambiarle la vida. A veces, sorprendía a Beatriz observándola en silencio, y en sus ojos veía la misma pregunta que anidaba en los suyos. ¿Quiénes somos el uno para el otro? Y Julia soñaba cada vez más. Rostros que no reconoce. Y Julia soñaba cada vez más. Rostros que no reconocía aparecían en su mente por las noches. Manos que la habían mecido de bebé. Una manta hecha a mano. La floristería. Siempre la floristería. Se despertaba bañada en sudor frío con lágrimas en los ojos, sin entender de dónde provenían esas imágenes. Pero yo sabía, en el fondo, que no eran solo sueños. Eran ecos de una vida que podría haber sido suya y que, de alguna manera misteriosa, aún la llamaba. La lluvia cayó repentinamente esa tarde, como si el cielo hubiera decidido liberar una carga acumulada durante días. Las gotas golpeaban las ventanas de la nueva casa, dibujando líneas torcidas en el cristal. El olor a tierra mojada impregnaba las habitaciones, trayendo una agridulce sensación de renovación y melancolía. Elena, la madre de Julia, caminaba lentamente entre las cajas aún apiladas en el pasillo. El sonido de la lluvia le traía una especie de nostalgia, vagos recuerdos de otras tormentas en otras casas, cuando Julia era pequeña y corría de un lado a otro, inventando mundos con muñecas y cuadernos de colores. Ese día, Elena decidió abrir una caja especial, una que siempre había guardado con mucho cariño, la caja de los recuerdos. Dentro había álbumes de fotos, cartas y pequeños objetos que marcaban momentos de la vida familiar. Y allí, cuidadosamente conservados, también estaban los primeros recuerdos de Julia. Elena abrió el álbum más antiguo. Las páginas desprendían el dulce aroma del papel viejo, mezclado con el tiempo. Y allí estaban las imágenes. Ella y Marcos, más jóvenes, sosteniendo a Julia de bebé en brazos. Sus sonrisas de entonces eran casi más grandes que sus rostros, la sonrisa de quien había recibido el mayor regalo de la vida. Elena recorrió las fotos con los dedos, acariciándolas como si acariciara un rostro querido. Pero entonces, al ver una de las imágenes, se le paró el corazón. La foto la mostraba con los brazos abiertos, sosteniendo a Julia, de apenas unos meses. La bebé estaba envuelta en una delicada manta, con los ojos aún entrecerrados y la boca entreabierta en un suspiro inocente. Pero eso no fue lo que le llamó la atención. Al fondo, casi oculta por la envejecida resolución de la foto, había una torre de reloj. Elena frunció el ceño. Acercó el rostro a la fotografía, como si pudiera extraer de ella respuestas invisibles. El contorno de la torre, la posición de las manecillas del reloj, la forma inconfundible de la estructura, todo parecía gritar una verdad imposible. Corrió a la ventana de su nueva casa y miró hacia afuera. La torre estaba allí, alta, imponente, dominando la plaza central del pueblo. Era la misma torre. El corazón de Elena se aceleró. Sus manos temblaron tanto que casi dejó caer el álbum. Respiró hondo y sintió un escalofrío que le recorrió todo el cuerpo. No, eso no puede ser, murmuró llevándose la mano a la boca. Durante 28 años creyeron una sola versión de la historia. La agencia de adopción les había dicho que la madre biológica de Julia era de una ciudad lejana, a cientos de kilómetros de distancia. Nunca habían pisado esa ciudad antes de decidir mudarse al nuevo barrio. Todo,
Absolutamente todo apuntaba a la imposibilidad de esa coincidencia. Pero la foto decía lo contrario. Elena se sentó en el sofá, abrazando el álbum contra su pecho. Las lágrimas comenzaron a fluir silenciosamente. No eran solo lágrimas de conmoción, eran lágrimas de miedo. ¿Qué significaba esto? ¿Qué parte de la historia de Julia se había omitido? ¿Qué secretos se escondían tras documentos y palabras pronunciadas hace casi 3 décadas? Mientras la lluvia caía sin cesar, Elena no podía moverse. Se quedó allí mirando la foto, con la mirada yendo y viniendo entre el pasado y la torre, que podía ver a través de la ventana en el presente. Un torbellino de recuerdos acudió a su mente. El día que conoció a Julia, tan pequeña y frágil. El calor que sintió al abrazarla por primera vez. La promesa silenciosa que hizo de nunca dejar que esa niña careciera de nada. El orgullo de verla crecer, aprender, convertirse en mujer. Y ahora la duda que amenazaba con sacudir todo esto. Cuando Julia llegó a casa esa noche, encontró a su madre de pie en la sala, con el álbum abierto sobre la mesa. Elena estaba pálida, como si hubiera envejecido años en tan solo unas horas. «¿Mamá?», llamó Julia preocupada. «¿Qué pasó?». Elena alzó los ojos llorosos hacia su hija. Su voz era apenas audible. «Hija, necesito mostrarte algo». Ella acercó el álbum a Julia y señaló la foto. «Mira detrás de nosotros, aquí. ¿Ves esa torre?». Julia se inclinó. Su corazón inmediatamente dio un vuelco. «Es la torre que está aquí en la plaza central», murmuró casi sin aliento. «Exactamente», respondió Elena con la voz un poco temblorosa. «Esta foto fue tomada el día que vinimos a recogerte, pero dijeron que tu madre biológica vivía en otra ciudad, lejos de aquí. Hija, esto no tiene sentido». Julia sintió que sus piernas flaqueaban. Su mano temblorosa acarició la cara del bebé en la foto, como buscando una respuesta escondida en los detalles. De repente, todas las extrañas sensaciones que había experimentado en los últimos días volvieron a inundarla. Los sueños, el aroma de las flores, la sorpresa de tocar a Beatriz. Ella respiró profunda y trabajosamente. «Lo sabía», susurró. «Lo presentí, mamá. Hay algo aquí, algo que aún no sabemos». Los dos guardaron silencio, oyendo solo el sonido de la lluvia golpeando las ventanas. El mundo en ese momento parecía suspendido entre dos verdades, la que siempre habían creído y la que comenzaba a emerger, amenazando con cambiarlo todo. La noche cayó pesadamente, trayendo consigo un silencio inquietante. La lluvia había parado, pero el aire seguía húmedo, cargado de electricidad. Elena paseaba por la casa como si llevara un peso invisible sobre los hombros, mientras Julia permanecía sentada en el sofá, con la mirada fija en la fotografía de la torre. El reloj de la sala marcaba casi medianoche cuando Elena finalmente reunió su coraje. «Julia», dijo con voz ronca, «creo que es hora de abrir la caja». Julia miró hacia arriba confundida. «¿La caja?». Elena asintió lentamente. «La caja con tus papeles de adopción. Ha estado guardada en el sótano desde que llegaste a nuestras vidas. Tu padre y yo nunca la abrimos del todo. Había cosas que preferíamos no tocar, pero creo que ya no podemos escapar». El corazón de Julia se aceleró. Una parte de ella quería huir, escapar de aquello. La otra anhelaba la verdad, como si hubiera esperado este momento durante 28 años. Los dos bajaron juntos al sótano. La habitación estaba fría. Olía a polvo y madera vieja. Las cajas apiladas contenían los restos de toda una vida. Juguetes viejos, álbumes olvidados, ropa de invierno que rara vez se usaba. Pero en un rincón, envuelta en cinta adhesiva amarillenta por el tiempo, yacía una caja más pequeña de cartón grueso, marcada con una sola palabra en mayúsculas: adopción. Elena lo recogió con cuidado, como si sostuviera un relicario sagrado. Le temblaban los dedos al tirar de la cinta. El sonido seco del papel al rasgarse resonó por el sótano, aumentando aún más la tensión. Dentro estaban los documentos de adopción, términos legales, firmas, sellos de la agencia. Páginas frías y sin emociones, pero con el peso de toda una vida. Julia los examinó uno por uno, pero nada destacaba. Eran solo trámites burocráticos, jerga legal que decía poco sobre la gente real.
Fue entonces cuando Elena encontró un sobre sellado escondido en el fondo de la caja. El sello estaba amarillento, como si hubiera estado cerrado durante décadas. «Nunca había visto esto», murmuró Elena sorprendida. «Debió de ser entregado por la agencia». Con manos temblorosas, Julia rompió el sello. Dentro había 2 objetos. El primero era un pequeño trozo de tela, una tira de manta hecha a mano, de lana suave, ya desteñida por el tiempo. Al tocarla, Julia sintió un escalofrío que le recorrió la piel. Era como si el objeto albergara un recuerdo vivo, un vínculo silencioso entre el pasado y el presente. El segundo objeto era una nota mecanografiada, escrita por la propia agencia de adopción. No contenía nombres, solo información vaga, edad de los padres biológicos en el momento, poco más de 20 años, profesiones, él, un artesano, ella, una estudiante de botánica, motivo de la entrega, circunstancias familiares trágicas. Julia repitió las palabras en voz alta, con un nudo en la garganta. Artesano. Estudiante de botánica. Elena frunció el ceño. «¿Qué pasa, hija?» Los ojos de Julia se llenaron de lágrimas. Imágenes desfilaron por su mente. Beatriz cuidando las plantas con una ternura casi sagrada. Ricardo mostrando con orgullo los jarrones de madera hechos a mano en la floristería. Ella miró a su madre sobresaltada. «Mamá». «Ellos». «Exactamente. Beatriz, ¿cómo habla de las flores? Y Ricardo él mismo hace esos jarrones de madera. No puede ser casualidad». Elena se llevó la mano a la boca, sin saber qué decir. El silencio en el sótano se volvió ensordecedor, roto solo por el lejano sonido del viento exterior. Julia se aferró a la manta contra el pecho, como si buscara en ella la fuerza para soportar la revelación que se desplegaba. Las lágrimas corrían por su rostro. «Lo que siento, estos sueños, este reconocimiento, no es imaginación. Es real. Ellos podrían ser mis padres biológicos». Elena se acercó y abrazó fuertemente a su hija. «Sea cual sea la verdad, Julia, nunca estarás sola. Tu padre y yo siempre estaremos aquí. Pero si eso es cierto, tienes derecho a saberlo». Madre e hija permanecieron abrazadas durante largos minutos. Ese trozo de manta, tan pequeño y frágil, se había convertido en el nexo entre 2 historias. Un fragmento que traía consigo la promesa de respuestas y, al mismo tiempo, el miedo a abrir puertas que tal vez sería mejor mantener cerradas. Pero no había vuelta atrás. El destino estaba en movimiento. En ese momento, Julia comprendió que su vida nunca volvería a ser la misma. Ese día, el amanecer fue diferente. El cielo gris reflejaba el peso que Julia llevaba sobre el pecho. No había pegado ojo en toda la noche. El retazo de manta permanecía junto a su cama, como un centinela silencioso, impidiéndole olvidar lo que había descubierto en el sótano. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Beatriz entre las flores, la sonrisa tímida de Ricardo, sus gestos resonando en su propia piel, en su propio cuerpo. «¿Y si fuera verdad?», pensó con el corazón acelerado. «¿Qué pasa si he vivido toda mi vida a solo unos metros de mis padres biológicos, sin saberlo nunca?» Cuando bajó a la cocina, encontró a Elena ya lista, sentada a la mesa con una taza de café intacta. El rostro de su madre era serio, firme, pero sus ojos reflejaban la misma tensión que los suyos. «No puedo dejar que pases por esto sola», dijo Elena, antes de que su hija pudiera abrir la boca. Julia solo asintió. Contener las palabras sería más fácil que dejarlas escapar junto con las lágrimas. Y así, madre e hija se fueron juntas. El trozo de manta estaba guardado en el bolso de Julia, pero parecía que pesaba 1 tonelada. El camino a la floristería nunca le había parecido tan largo. Cada paso era una batalla contra el impulso de dar marcha atrás, de fingir que nada de esto existía, pero al mismo tiempo, algo la impulsaba hacia adelante. Una fuerza invisible que decía, «La verdad debe ser dicha». Cuando la puerta de cristal se abrió y el timbre anunció su entrada, Beatriz y Ricardo estaban detrás del mostrador como siempre. Su sonrisa inicial se desvaneció rápidamente al ver la seriedad en los rostros de Julia y Elena. El aire parecía volverse denso. Ricardo se enderezó, colocando sus manos sobre el mostrador. «Buenos días. ¿Está todo bien?». Julia intentó hablar, pero no le salía la voz.
El nudo en la garganta la asfixiaba. Fue Helena quien dio el primer paso. Su voz temblaba, pero tenía una firmeza casi solemne. Venimos en son de paz, pero necesitamos hablar contigo sobre algo muy importante. Beatriz frunció el ceño, y sus ojos ansiosos recorrieron el rostro de Julia, como si ya adivinara parte de la respuesta. Helena respiró profundamente. Hace 28 años, adoptamos a nuestra hija. Y ayer descubrimos algo que nos hizo creer que pudo haber nacido aquí. Las palabras cayeron como piedras en un lago en calma. La conmoción fue inmediata. El rostro de Beatriz palideció. Ricardo se aferró al mostrador con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Julia, respirando con dificultad, abrió su bolso y sacó la manta. Le temblaban las manos al colocarla sobre el mostrador, entre jarrones y pétalos de colores. Esto me lo dejaron el día de mi adopción, dijo con la voz entrecortada. Es todo lo que me queda de mi herencia. Beatriz miró el trozo de lana y en un instante, su mundo se derrumbó a su alrededor. Un sollozo escapó de su garganta. Se llevó la mano a la boca, con lágrimas ya a flor de piel. Sin decir palabra, corrió a la trastienda. Julia y Helena se miraron indecisas si seguirla. Pero entonces Beatriz regresó con una caja de madera. Le temblaban las manos al abrirla. De adentro sacó una manta vieja cuidadosamente doblada. El tiempo la había amarilleado en algunas partes, pero el bordado aún se conservaba. Pequeñas flores cosidas sobre lana de colores. La extendió sobre el mostrador y, con manos vacilantes, la colocó junto al pequeño trozo que Julia había traído. Las dos piezas encajaban a la perfección, como piezas de un mismo destino. En ese momento el silencio era absoluto. Las lágrimas de Beatriz corrían a raudales. Ricardo apartó la mirada, como si no pudiera soportar el peso de la escena. Helena apretó con fuerza la mano de su hija, intentando transmitirle valor. Fue entonces cuando la verdad rompió los muros del silencio. Beatriz levantó los ojos, rojos de llorar, y dijo con voz quebrada: «Julia, hija». La palabra resonó en los corazones de todos, abriendo heridas pero también encendiendo una llama. Ricardo, con lágrimas en los ojos, finalmente habló: Nosotros somos tus padres biológicos». El mundo de Julia daba vueltas. El suelo parecía desaparecer bajo sus pies. Se agarró al borde del mostrador para no desplomarse. No puede ser», susurró sollozando. «¿Por qué? ¿Por qué? ¿Me dejaste?». El dolor en su voz cortó el aire como una espada. Beatriz lloró desconsoladamente. Éramos tan jóvenes. Acababa de perder a mis padres en un accidente. Estábamos solos, sin apoyo, sin dinero, sin fuerzas. Ni siquiera podía cuidar de mí mismo. Pensamos que darte en adopción sería la única manera de darte una mejor oportunidad. Ricardo añadió con la voz quebrada: «Le dijimos a la agencia que no éramos de aquí porque queríamos que te llevaran lejos, para no tener la tentación de buscarte, ni de que nos encontraran. Vivimos todos estos años con este vacío, esta culpa. Cada flor que crecía aquí, cada niño que pasaba por la tienda, era un recordatorio de lo que dejamos atrás». Las lágrimas de Julia caían sin control. El dolor de la revelación se mezclaba con el cruel alivio de finalmente tener respuestas. Tú estuviste aquí todo el tiempo, tan cerca», dijo con la voz quebrada. «Crecí sin saber, y tú viviste con esta mentira». El silencio que siguió fue de dolor. Fue como si 4 mundos colisionaran en uno solo. El amor de Helena por crear a Julia, el sacrificio de Ricardo y Beatriz, y el corazón roto de Julia, dividido entre la gratitud, la ira y un vacío inabarcable. Beatriz intentó acercarse, pero Julia dio un paso atrás con los ojos llorosos y la respiración acelerada. «Yo necesito tiempo», dijo casi en un susurro, y salió de la tienda, sintiendo el peso del mundo sobre sus hombros. Los días que siguieron fueron extraños, casi irreales. Julia se sentía como si caminara entre 2 mundos. Por un lado, la seguridad del hogar que conocía, Helena y Marcos, sus padres en toda la extensión de la palabra, los cimientos sobre los que había construido su vida. Por el otro, la presencia palpitante de Ricardo y Beatriz, sus padres biológicos,
los rostros en los que reconocía sus propios rasgos, el eco de una herencia invisible. Pero no fue nada fácil ese reencuentro. El impacto inicial fue devastador. Julia los evitó durante los siguientes días. Encerrada en su habitación con la manta siempre a mano, se pasaba horas mirándola, como si intentara descifrar un acertijo. Por la noche los sueños volvieron con más fuerza. Se vio de niña, corriendo por un jardín de flores mientras dos voces la llamaban a lo lejos, pero no distinguía qué voces eran. La de Elena y Marcos, o la de Beatriz y Ricardo. Despertó llorando, con el pecho dolorido, como si le hubieran partido el corazón. Elena observaba a su hija con preocupación. Una noche, entró en la habitación de Julia y la encontró sentada en el suelo, abrazada a su manta. Se sentó a su lado y en voz baja le dijo: «Sé que duele, pero recuerda una cosa, hija. No tienes que elegir entre nosotras. El amor no es un espacio que divide, es un espacio que expande». Las palabras resonaron en Julia. En el fondo sabía que eran ciertas. Unos días después volvió a llamar a la puerta de la floristería. Aún sentía un gran pesar, pero sus pies la llevaron allí. Al entrar, encontró a Ricardo solo lijando la superficie de un jarrón de madera. Al verla se le llenaron los ojos de lágrimas. «Julia», dijo casi sin voz. Ella respiró profundamente. «No sé cómo lidiar con todo esto, pero tenía que venir». Ricardo soltó la lija y se acercó lentamente con la cautela de quien teme asustar a un pájaro herido. «Tienes todo el derecho a estar enojado. Cometimos errores. Tuvimos miedo, fuimos cobardes, y pagamos ese precio todos los días». Las lágrimas corrían por su rostro, y eso afectó profundamente a Julia. Nunca había visto a un hombre tan destrozado, tan arrepentido. En ese momento, Beatriz emergió de la parte de atrás con un jarrón de margaritas. Al ver a Julia, se detuvo en seco. El ramo temblaba en sus manos. «Hija», murmuró como un susurro. Julia cerró los ojos tratando de contener el torbellino. «No me llames así todavía», dijo con la voz entrecortada. «Necesito aprender a entender todo esto primero». Beatriz asintió y las lágrimas corrieron en silencio. Pasó el tiempo. Las visitas, antes cargadas de tensión, se hicieron más frecuentes. Al principio breves y formales, luego más largas, hasta que empezaron a compartir comidas. Hubo incomodidad, sí, pero también pequeños momentos de risas, historias contadas, recuerdos compartidos. Marcos, inicialmente reticente, también se acercó. No quería perder a su hija, pero comprendía que negar sus orígenes sería como negar una parte de sí mismo. En una cena incómoda brindó: «Para Julia, la mejor parte de todos nosotros». Los cuatro brindaron juntos y las lágrimas fluyeron sin vergüenza. Poco a poco, Julia empezó a escuchar historias sobre sus abuelos biológicos, los sueños que Ricardo y Beatriz tenían para ella, las noches que lloraron por la decisión de dejarla ir. Escuchar estas historias dolía, pero también llenaba los vacíos. Era como armar un rompecabezas de sí misma. Por otro lado, Ricardo y Beatriz conocieron a Julia ya adulta, la mujer brillante que Elena y Marcos criaron. Vieron en ella no solo a su hija perdida, sino la prueba viviente de que el sacrificio, por doloroso que fuera, le había dado la oportunidad de florecer. Un sábado de primavera, todos se reunieron en el jardín de la nueva casa. Beatriz trajo plantones, Ricardo preparó macetas de madera, Marcos cuidó la tierra y Elena guió a su hija. Julia se arrodilló en el suelo entre sus dos madres y juntas plantaron una flor joven en el macizo. El sol iluminó sus rostros y, por primera vez, Julia no sintió ninguna división en su interior. Sintió expansión. Ella sonrió, con lágrimas en los ojos, y dijo: «Quizás nací dos veces, una en el vientre materno, otra en el corazón, y ahora vuelvo a nacer aquí en este jardín». Todos sonrieron entre lágrimas. El pasado aún dolía, pero el presente comenzaba a sanar. El barrio que antes parecía solo una nueva dirección, era ahora el escenario de una reunión imposible. La floristería o girasol ya no era solo una tienda, sino un lugar de encuentro para dos familias que habían aprendido a crecer juntas. Y Julia finalmente comprendió que sus raíces no necesitaban competir. Podían entrelazarse, profundas, firmes,
nutriendo un árbol más fuerte que cualquiera de ellas por separado. Y así, en ese barrio de calles tranquilas, una joven descubrió que el destino a veces se esconde en los rincones más sencillos, que los ecos del pasado siempre encuentran la manera de regresar, y que incluso después de años de silencio, el amor es una semilla que nunca muere, solo espera el momento adecuado para florecer.